Hola chicos, un saludo. Vamos a ver el tema de hoy, que es cómo crear los informes en las bases de datos. Vamos a comenzar viendo una diapositiva para ver la parte teórica y luego vamos a entrar a lo que es el Access para ver cómo se realiza el informe. Un informe, como su nombre lo dice, es un informe de la información que nosotros queremos resaltar o reportar en una forma simplificada. En este caso va enfocado todo a la base de datos. ¿Qué es la creación de informes en Access? Si necesitas compartir información de tu base de datos con alguien, pero no quieres que trabaje en ella, tienes la opción de crear un informe en el que puedes organizar y presentar los datos. Es lo que les había comentado. Aquí podemos ver algunos conceptos clave como compartir información, crear el informe, de una forma organizada y para presentar la información. Los informes constituyen un modo de ver, formatear y resumir la información contenida en la base de datos de Microsoft Access. Por ejemplo, se puede crear un sencillo informe de números de teléfono de todos los contactos o un informe del total de ventas en distintas regiones y periodos de tiempo. Nosotros podríamos decir, pues un informe lo puedo hacer en un documento o en la libreta, pero aquí lo que nos va a facilitar es, por ejemplo, si la información es muy grande, a lo mejor son más de 500 los datos que necesitamos presentar. Aquí es donde entra este tipo de herramientas en el software para poder hacer o para poder aplicar estos informes. Un ejemplo a lo que veníamos viendo inicialmente en un estacionamiento, si se quiere ver un informe de cuánto dinero se recolectó durante un mes, imagínense cuántos carros entraron y salieron, y imprimir una lista de esa magnitud, pues cuántas hojas se llevaría y estar una por una buscándolos, porque si queremos de una fecha específica sería muy revoltoso. Entonces ahí entra más la utilidad de este tipo de herramientas. ¿Cómo podemos hacer el informe? Normalmente vamos a crear la ficha crear. Recuerden que con la ficha crear es con lo que hacemos la mayoría de las operaciones en Access, como crear un formulario, crear una consulta, lo que hemos estado viendo, y en este caso también los informes. Asistente para informes, seleccione una tabla o una consulta. Aquí esta parte es importante porque si no tenemos hecha la tabla o la consulta, pues no vamos a poder hacer por obvias razones el informe. Haga doble clic en cada campo de la lista campos disponibles que quiera agregar el informe y seleccione siguiente. Haga doble clic en el campo que desea usar para la agrupación y a continuación seleccione siguiente. Por acá les vuelvo a remarcar que tiene que haber previamente una consulta hecha. Este es para cuando hacemos la consulta. Recuerden que aquí vamos seleccionando nuestros datos que queremos que sean consultados, como su nombre lo dice. Los vamos pasando a este lado de los campos y le damos siguiente. La forma de presentar nuestro informe puede ser en forma horizontal o vertical. Nos va dando estas opciones el programa y le damos siguiente. Aquí ya tenemos hecha una consulta. Podríamos aquí ver algunos detalles que debido al video no puede uno presentarlos todos a los que voy utilizando, pero recuerden que tenemos que hacer un formulario donde ocupamos estas herramientas que por ahí ya les había comentado, para insertar texto, para crear los botones, que este es el que normalmente utilizamos. Vi la clase pasada que algunos tuvieron algunos problemas para hacerlo, se les complicó un poco. Esto es así porque apenas vamos empezando a usar más el software, pero esto es para crear la carpetita que normalmente creamos, seleccionar varias opciones.
Y esta cinta que está aquí, crear, es donde vamos ocupando para crear ya sea los informes o las consultas o las tablas. Y recuerden que por acá, cuando por ahí les hice un comentario que lo tenían que ver en vista diseño o vista normal, esta pestañita es la que utilizamos normalmente, que dice ver. Cuando le damos clic, nos da dos vistas, en realidad nos da tres, que es una tabla, una vista diseño y vista normal. Esto es para que cuando nosotros diseñemos el formulario, podamos ver cómo quedó nuestro trabajo, porque creo que algunos no le dieron aquí y se quedó en diseño, aunque estuvo bien, pero no se vio cómo se podía ver el formulario en realidad para el usuario. Entonces, ahorita voy a entrar a lo que es la parte de Access y vamos a crear un informe. Por aquí ya tenía yo algunos previamente construidos, pero voy a crear uno para que vean que el procedimiento prácticamente es el mismo. Primero abrimos nuestro programa. De hecho, vamos a seguir utilizando los que habíamos venido manejando en los trabajos anteriores. Aquí este es el que trabajé la semana pasada, que por ahí no me terminó de explicar ya lo último, pero ya fue algo breve, pero en el video estaba contemplado. Tenemos aquí, si se dan cuenta, tablas, consultas, se alcanza a ver aquí consultas, formulario. Y por aquí ya están los informes, aquí ya están previamente hechos. Pero vamos a ver cómo los podemos hacer nosotros a partir de el formulario que ya está creado aquí, que era el de la vez pasada, de donde teníamos que meter los datos de los empleados de una empresa. Aquí yo tuve que ya haber ingresado nuevos datos debido a que nomás había metido como 3. Entonces lo que hice fue empezar a inventar usuarios. Aquí esta parte es importante porque la ciudad de Puebla, México, aquí me faltó la L, o Sonora, es donde vamos a crear nuestros informes. Nosotros todo esto lo vamos a hacer de acuerdo a nuestras necesidades, pero en este caso, el ejemplo, los informes van a estar relacionados a la ciudad, depende de la ciudad de cada persona. Entonces, lo primero que tengo que crear es nuestra consulta. Entonces, me voy aquí a la barra de herramientas del Access y en este comando le vamos a poner crear y voy a crear una consulta, que esto ya lo habíamos visto por acá. De hecho, si por acá pueden ver, aquí es donde vamos a crear también el informe, pero primero tenemos que crear nuestra consulta. Y en este caso, por aquí es para consulta sencilla, no. Diseño de consulta. Y aquí vamos a seleccionar nuestra tabla empleados, en este caso es la que yo tengo ya creada, donde tengo todos los datos de este ejercicio. Recuerdan que es el ejercicio anterior donde poníamos nuestra clave principal. Esto se los voy a repetir, aunque se aburran un poco. ID de empleado, el nombre, el apellido, cargo, jefe, fecha de contrato, su foto, dirección, ciudad, teléfono. De esto voy a sacar la consulta y yo aquí lo voy a arreglar a mis necesidades o a mi gusto de cierta manera. Si le doy doble clic, van apareciendo los campos en la parte de abajo, si se dan cuenta. Entonces, esto podría yo elegir 10 todos o a lo mejor a nomás 3. Esto es en base a sus necesidades. Para este ejemplo práctico es necesario que forzosamente vaya a la ciudad, porque aquí viene lo que les voy a explicar un poquito, que es como un atributo de cierta manera
como una condicionante, por ejemplo, que salgan los de Puebla. Aquí lo hice de cierta manera al propósito. En vez de que diga Puebla, le puse Puebla porque lo que yo ponga aquí en mis formularios es como lo construí, así es como me lo va a identificar el programa. Le damos guardar. Acuérdense que hay varias formas de grabar. Le vamos a poner consulta 1, pero le podemos poner, bueno, en este caso ya tengo la de Puebla. Creo que si se dan cuenta aquí ya está Puebla, entonces no tendría caso hacerlo. Tendríamos aquí que cambiarle, no sé si también ya hice Sonora, pero si se duplica no hay ningún problema. Nada más lo que quiero que identifiquen es que su diseño de su consulta lo van haciendo a sus necesidades, y aquí es donde ustedes van haciendo o personalizando su base de datos a sus necesidades. A lo mejor ustedes en vez de la ciudad pudieron utilizar según el cargo, su clasificación, y aquí ya ponen los cargos que hay, si es el caso. O por los jefes, recuerden que había un menú de varios jefes, ese es el que pueden utilizar. Ya que yo seleccioné de empleados de Sonora, ahora sí la guardamos. Le podemos poner igual así, empleados Sonora. Si se dan cuenta que ya me creó el formulario. Y por aquí también le damos ejecutar, y aquí ya nos van apareciendo los datos que fuimos seleccionando. En este caso, si se dan cuenta, aquí aparece en mi consulta únicamente una persona que es de ahí, y esta, pero ya no consolidé bien los datos. Lo mismo hice para las demás consultas. Si la vuelvo a abrir, ya está corrida. Corrida en el aspecto es de cuando le di doble clic al signo de interrogación que estaba por acá, ¿recuerdan? Cuando le doy apareció esta, y le puse empleados 1, y aquí ya le puse empleados Puebla, que eso ya lo vimos las clases anteriores. Ahorita lo que nos respecta es los formularios, digo los informes. Entonces vamos a ver cómo se crea el informe. En este caso estos ya los tengo previamente hechos. Y ya como le hice para crearlo, si se dan cuenta ya son dos. Viene siendo prácticamente la misma consulta, pero nos muestra la información de otra manera. Que obviamente igual vamos a hacer aquí un formulario para que nos muestre la información de acuerdo al usuario. Acuérdense que una de las funciones es organizar los datos. Entonces voy a permitirme hacer el informe, pero ahora si ya tengo aquí Puebla, que corresponde a esta consulta de Puebla, empleados 1 corresponde a este informe de empleados, entonces me haría faltar para Sonora. Le doy clic y nos vamos a crear, y ahora sí nos vamos a informe. Cuando le doy informe me aparece ya la información. Si se dan cuenta nomás era uno, pero el mismo formato que apareció como en los anteriores es el que nos presenta ahorita. Le damos empleado Sonora y le podemos dar guardar. Ustedes le pueden poner otro nombre, pero para no revolvernos con tantos nombres y tantas tablas, pues los vamos dejando uno con respecto al que corresponde. Y ya creamos en este caso el informe. Pero si se dan cuenta, por aquí volví a crear otro subformulario que corresponde a los botones que en este caso son para los informes que había creado previamente. Puebla y Sonora. O sea, nos vamos aquí al icono de ver para ver la información en vista formulario y en vista diseño. ¿Cómo hice esto? Esto ya lo habíamos visto por ahí, pero lo dejé así pendiente para recordar. Entonces, si se dan cuenta, aquí ya tengo
una tablita hecha para formulario 1, para empleados, empleados 1 y salir de la aplicación. Todo eso, acuérdense que lo hacemos con este botón. Voy a crear otro nuevo y este botón sería para mi nuevo informe. En este caso sería empleados de Sonora. Y le vamos a poner aquí operaciones con informes. Si se dan cuenta, todo esto ya viene predeterminado por Access. Y le vamos a dar abrir informe. Si le damos enviar informe, ¿qué es lo que va a hacer? Nos va a generar un botón para enviar un informe, o archivo, imprimir informe y vista previa del informe. También lo podemos crear para esto, para que previamente nos dé esa opción. En este caso vamos a personalizar nuestro formulario con operaciones con informe. Todo esto ya viene determinado, le damos siguiente. Y aquí vamos a seleccionar pues empleados Puebla. Recuerden que ya está hecho, ya no tendría caso duplicarlo. Haría el de ahorita que acabo de hacer. Y le damos empleados Sonora. Si se dan cuenta es el mismo procedimiento para crear el formulario que vimos la clase pasada, pero ahora nada más cambia el nombre de informe. Y aquí le vamos a poner como lo que en realidad estoy haciendo es el informe, que el informe sea ahora relacionado a los usuarios de esa ciudad que estamos viendo, en este caso Sonora. Le damos siguiente, le dejamos ahí el comando y aquí ya nos formó nuestro botón para nuestro formulario. Recuerden que todo esto lo pueden ustedes personalizar como ustedes quieran. Esto lo pueden mover para acá, o esto lo pueden hacer para acá. Y este ya sería empleados Sonoras. Podemos ver en vista, recuerden vista formulario. Y si le damos clic a cada uno de estos, nos va a ir generando cada opción que ya previamente habíamos hecho. En este caso nos está mostrando los informes de cada ciudad. Le doy empleados de Sonora. ¿Cuál es la función de hacer esto? Pues nos va a agilizar los procesos. En este caso, si el usuario tiene hecho ya nuestra base de datos, él no va a estar haciendo todo esto, él ya nada más le va a dar clic a cada botoncito para ir viendo los informes. Aquí ya están creados los otros informes para Puebla y los demás. Aquí nos dice empleados de Puebla y únicamente de todos los datos. Recuerden que a lo mejor podrían haber hasta 1000, sin exagerar, empleados. Y entonces para buscarlos, si yo hago así mi base de datos y aquí pongo 300, al darle clic a mi botoncito, ya me buscaría por sí solo toda esa información. Y eso sería, ya me salí. Eso sería cómo hacer el informe de acuerdo a la base de datos. Nosotros lo podemos ir personalizando a nuestras necesidades, pero esto ya se va consiguiendo también con la práctica. Recuerden, vamos a seguir modificando. De hecho, eso es también parte de estas aplicaciones que se pueden ir modificando. Recuerden que un software continuamente se puede ir también actualizando, si lo podemos decir así. Y me faltó crear un último botoncito como salir de la aplicación. Seguimos con informes porque recuerden que, por ejemplo, para hacer los registros, formularios en este caso no nos interesan porque no estamos haciendo nada de eso, pero sí estamos trabajando con el informe. ¿Y qué opciones nos da aquí Access? Abrir informe, enviar informe,
vista previa del informe, pero vamos a hablar de la aplicación. Le vamos a poner salir de la aplicación, que un botón nos está creando un botón que cuando le demos clic nos va a sacar de la aplicación. En el texto le podríamos poner igual, salir de la aplicación, y ya estaríamos creando un nuevo botón en nuestro formulario para informes. Recuerden que aquí le pueden ustedes, ya no les expliqué bien, pero esto ya lo deben de saber, de cambiar los colores o el estilo. Por acá le podemos poner letra, color amarillo, rellenar, y se va a ver un poco más bonito su formulario. Lo mismo con las partes de aquí. Aquí nos vamos a ir otra vez a las opciones de diseño. Cuadro de texto. Lo voy a poner aquí mi empresa. Podemos cambiar el color. Las fuentes. El tamaño de la letra. Inicio está esa opción. Podemos poner negrita. Aquí le podría poner un poco más grande para que resalte. Esto ya casi no es de base de datos, pero es importante cuando la creen, lo pueden personalizar de esta manera. Nos vamos a ver, recuerden de que lo tengan así, se tienen que ir a ver, vista formulario, para ver si funciona nuestra aplicación. Y así es como lo vería el usuario. Empleados de Sonora, nuevamente. Salir de la aplicación, y ya con esto terminaría de hacer mi informe. Si se dan cuenta, aquí creamos ya los informes, y eso es lo que teníamos que aprender a hacer, cómo crear esos informes, porque posiblemente después veamos cómo imprimirlos, no nada más que se presenten al usuario así. Y ya con eso terminaría. Al darle clic me tendría que sacar de la aplicación, y aquí estaríamos terminando de ver cómo se hace un informe. Me dice que si quiero guardarlo, y le digo que sí, y ya me sacó de la aplicación. Ok, chicos, pues esto sería todo, y gracias por su atención.